Hola a todos, jóvenes. Nos encontramos en la ciudad de Guadalajara. Nos acompaña señorita Viviana. Muy buenas tardes. Otra vez yo, buenas tardes. Platícanos, por favor, ¿en dónde estamos? En Villa Fontana Diamante, Ok. Zapopan. Villa Fontana Diamante, Zapopan, que está un poco hacia el norte, ¿verdad? De Guadalajara. Sí, Algo así. Entonces, pues vamos a conocer, jóvenes, ahora una vivienda distinta. Estas viviendas ya son tipo departamento, ¿verdad? sí, son departamentos. También las adquieren a través del Infonavit. Sí, así es. ¿Sabes aproximadamente el costo de la vivienda? Entre los 340, Ajá. 400, más o menos, 420. Interesante. 340, 420 mil pesos. Y estas son las viviendas. Están en módulos de 4 niveles y tenemos 2 viviendas por nivel. Entonces, la vivienda realmente es de la puerta a este muro, a este tubo que está por acá. Y bien interesante cómo empiezan a volver las viviendas abarrotes, ¿no? Tienditas de conveniencia, que definitivamente es una buena forma de hacer negocio, ¿verdad? En tu casa. Pues aquí nos acompañan algunos peludillos. Uy, uy, uy. Esta es Solavino. ¿Solavino? Sí, con el muchacho del dueño del departamento, Ajá. llegó solita la perrita. A Y gusto. nomás ya no se fue, ya le puso una cajita allá afuera. Ah, ¿cuál cajita? Allá está afuera de su depa. Ah, ya la vi. A ver, vamos a conocer, jóvenes. Bienvenidos. Recuerden que estos videos nos van a ayudar a conocer distintas viviendas de todos los niveles, ¿verdad? De todos los precios, de todos los tamaños, en todas las ubicaciones, porque aquí somos apasionados de los hábitats, cómo vivimos los seres humanos y cómo vivimos en Guadalajara. Y va a ser muy interesante. Invítenos a conocer sus viviendas en todo el país y créanme que vamos a ir. No hay una casa chiquita. Yo creo que las casas pequeñas son las que nos ayudan más porque la mayoría de la población vivimos en casas pequeñas. Es aquí, es el tercer piso. Tercer piso. Fíjense las escaleras. Son estructuras de acero con concreto, huellas de concreto coladas. Y el hueco de las escaleras, interesante, está abierto. ¿Tienen cuartos de lavado cada departamento? No, ¿verdad? Cada quien en su departamento, sí. Ah, sí. Tiene un cuartito de lavado. ¿Y arriba qué hay? Arriba, pues nomás la pura azotea y son estos calentadores solares. Ah, Mire, si se calentador. da cuenta, todas tienen calentador solar. Oye, eso está muy bien. Sí, es la ventaja. No gasta uno en gas ni batalla. ¿Y cuántas habrá, verdad? ¿Te imaginas cuántas casas crees que hay aquí? Uy, no, ni idea. Pues si son 4 en un solo edificio. Hay unas que son de tres nada más, Ajá. 3 departamentos. Estas que están aquí cerca son de 4. Pero hay unas que solo son de 3 que están por la entrada. ¿Cómo que de 4? De 4 departamentos, De cuat- 4 Ah, de niveles. 4 niveles. Ajá. Y hay otras que son nomás 3 niveles. Tienes 2, 4, 6, 8, 8, 16, 32. 32, allá. Y del otro lado otras 32. 32, ok. Una sola manzana. 64 por bloque, ¿verdad? ¿Y cuántos bloques hay, verdad? 1, 2, 3, 4. Sí, debe de ser más de 1000, ¿verdad? Ya cuando Sí. sacas la cuenta completas. Es interesante cómo en este edificio sacan esta pieza de balcón, ¿verdad? Del módulo principal del bloque,
para hacer el distribuidor. Más o menos 1 metro es lo que lo vuelan y te genera esta fachada de balcones, que no está nada mal, o sea, ya no es completamente plano, ¿verdad? Vamos a ingresar. Este es el departamento. Está chiquito, está. Ok, ok, ok. Fíjense, otra vez, tiene que ser una sola área, ¿verdad? Monoespacio, como le llamamos. Estamos hablando de 4 metros, no, este es un poco más ancho, ¿verdad? Aquí estamos hablando de Ujú. 5 metros. 5 metros, Unos sí, 5 metros. 5 metros de ancho. Y tenemos sala, comedor y la cocina. ¿Y la cocina sí la entregan así? No, nada más es la tarja y es esto. Es lo Ah, único. Esto claro. ya viene ya con el dueño que lo puso, lo compró. Pero igual nomás es la tarja y el azulejo ese. Ok. Pero se ve bien, ¿verdad? Ya cuando se completa con el mueble. Sí, sí, No se ve está. nada mal. Y fíjate, también los entregan con pisos de cemento. También, y también este también está pintado por el dueño. También se Ah, pintó. él te dio la idea. Sí, de hecho sí. Y queda bien, ¿verdad? Se ve Sí. bonito, ¿eh? Por si alguien quiere pintar así sus pisos. Ujú. ¿Qué tipo de pintura es? Me comentabas. ¿Es epoxi? ¿Qué será? No recuerdo bien, pero es para exteriores, como para las que usan para las banquetas, para las calles. Ok. Pintura de exterior. Ujú, Aquí se le que es agregó un papel lavable. tapiz, ¿verdad? Sí, él le puso su papel que le diera otra vista. También pintó esa pared porque las vienen así blanco, las entregan blancas las casas. ¿Se puede pintar de otro color el piso? Hay diferentes. Sí, hay el color que usted guste, sí. Se puede pintar de muchos colores. Ujú. Traemos también 2,40 m libres de altura, jóvenes. Mira, si cerramos la puerta, por favor, Gaby. Nos acompaña también la señora Gabriela. Otra vez. Con lentes porque está haciendo mucho sol. Pero les voy a decir una cosa, se siente muy fresca la casa. Sí, está fresquecita. Como están los pisos de arriba, los Ajá. departamentos, hacen también que pues, nos pegue el sol directamente. Las de abajo, pues todavía más frescas y así. Todavía más Sí, frescas. Sí está más fresca que la de ella. sí. ¿Verdad que sí? Sí, se siente. Vamos a ver cómo están orientadas. Bueno, que aquí van a tener todas las orientaciones porque la orientación solar, recuerden, jóvenes, que es el 50% de la importancia o el 50% de la toma de decisiones cuando uno va a hacer un proyecto arquitectónico. Cómo está orientada la casa es el 50% del éxito. Entonces, aquí si se fijan, nos marca que el norte está un poco hacia atrás. Entonces, si no nos equivocamos, eso nos dice que esta fachada, la fachada del departamento, de la casa, es fachada poniente, que es la fachada la más peligrosa porque es la que le da el sol de la tarde. Entonces el sol de la tarde es muy pesado, es muy duro, ¿no? Entonces, pero aunque le dé el sol de la tarde, no es caliente. No, Le ayuda también el balcón, pero saben también que ayuda muchísimo. Que el otro bloque bloquea el sol. O sea, los departamentos del frente, si se fijan, nos están bloqueando el sol de la tarde. Vean cómo se proyecta la sombra en el piso. Entonces, este poniente está controlado, ¿eh? El balconcito ayuda bastante. Ese balconcito de 1,20 m aproximadamente, sí que ayuda. Digo, la casa queda un poco más oscura, pero también traemos muchas cortinas ahí, Y acá también. ¿verdad? Y de este lado también. Entonces, ahora, veíamos esa celosía metálica allá al frente. Entonces, nos damos cuenta que es debido a esto. Tenemos un cuarto de lavado en esta zona, que ¿cómo lo entregan? Lo entregan con lavadero y ya, me imagino, ¿verdad? sí. La salida para lavadora, salida para agua. Aquí sí entregan salida para lavadora. Sí,
Está la llave extra, que es para la lavadora. Ajá. Entregan también su boiler, que es un poquito más mejorcito que los otros. Ajá, Ya, este es más modernito. un boiler de paso para un servicio probablemente. El patiecito medirá un 80 por un 80, no mucho más. Tenemos un césped al centro y esto es lo bonito, ¿no? Que tiene buena ventilación, buena iluminación. Entonces este patiecito funciona bastante bien. Una luminaria al centro. Fíjense el acabado de la casa. Son pastas. Son pastas que así las venden el saco de la pasta y ya no aplicas el yeso y esa pasta te da esta textura, ¿no? Entonces, hemos visto muchas casas que les aplican estas texturas. Las puertas, fíjense también, son, no es madera, es un bastidor interior de madera y las caras exteriores son de lámina, son metálicas, probablemente aluminio. Y los aluminios de las ventanas es así, eso sí es aluminio color blanco. Hay un pequeño escalón para protegerse del agua aquí. Entonces, ok. Y ese es el baño de la casa. Ese es el baño, sí. Igual también lo entregan con solamente el de la regadera, porque piso acá no tiene, nada más el de la regadera. Ok. Hay un escalón, fíjense qué curioso. Ahora es a la inversa. En la otra casa que veíamos era una losa que pensábamos que era para las instalaciones, por lo tanto hacían otro relleno en la parte de arriba, pero aquí no, aquí es hacia abajo el escalón. Entonces tenemos lavamanos, sanitario y regadera con ventilación. Tiene ventilación natural. Los azulejos están bien. Estos tonos le dan amplitud al espacio. Tenemos esa ventanita. Entonces las puertas son más compactas, fíjense. La puerta es de 60 centímetros de ancho y apenas. Entonces esta área medirá alrededor de 3 metros, Ujú, ¿verdad? 3, quizá sí. un poco menos, 2,80 y nos quedará 1,80, ¿verdad? Entonces el departamento debe tener eso, ¿no? Como 5. Ajá, 4,80. Sí, todo junto. Y cuenta con 2 habitaciones gemelas, ¿verdad? Sí, Y las puertas, fíjense, esto es interesante. La puerta es de aluminio. El marco de la puerta es de aluminio. Sí, ¿verdad? Ajá. Y la puerta es de tambor de melamina. No, no, no de melamina, es de MDF. MDF, pero con esta cara plástica, ¿no? Tipo melamina. Pero es una puerta muy, muy ligera. Entonces, estas son las 2 habitaciones. Entonces, esta habitación, fíjense la medida de la cama, que es nuestra guía. Esa cama mide 1,90, tendrá todavía 60 centímetros. Entonces, nos habla de que esta habitación mide 2,50, probablemente por 2,70. 2,50 por 2,70 y una ventana aquí. Una ventana también como de 1,30 por 1,30. Y hacen la legendaria distribución que yo la veía mucho en las clases de los primeros semestres, que muchos proyectos de viviendas tenían esta distribución de closets. Levanta la mano si tú tienes una casa que tiene esta distribución de closet entre las recámaras. ¿Por qué le decía yo zigzag? Porque cuando ustedes ven el plano, o sea, la planta que se le llama, porque está visto desde arriba, van a ver este muro, luego hace el zigzag y luego sigue recto. Entonces aprovechan para dejar un closet de este lado y del otro lado está el closet en esta parte. Por eso por eso la identificaba así. Entonces te queda un espacio como de 1,40 m, ¿verdad? 1,30 m para el closet. Y la otra recámara va a ser igual, ¿verdad? sí, estas
la misma medida. Ujú. Sí, lo mismo. Los mismos 240 por 240. Me gusta más esta distribución que de este mobiliario porque aprovechas este muro para la cabecera de la cama. El closet no te queda enfrente, entonces puedes poner un mueble de TV o un escritorio enfrente de la cama. Queda bien, queda bien. Y lo mismo, todos los acabados. Estamos hablando de que es una casa, si son 5 por 5, bueno, no, porque en el otro sentido es más, ¿va? Tienes un 80, aquí tendrás casi 3, 480 más 2, 680 más 40, como 7. Es como, no, porque aquí tienes un baño, pero no es completo, ¿verdad? O sea, el baño no llega y no se hace un cuadrado, un rectángulo perfecto. Pero estás hablando de departamentos de menos de 50 metros cuadrados. Sí, probablemente 40, 42 Bien metros chiquito. cuadrados. Entonces, estos 42 metros cuadrados, me decías, ¿cuál es el precio? De unos 3, no, 400. 400. 400,000, vamos a pensar que entre 39, estás hablando de a 10,256 pesos el metro de venta. Entonces, estamos hablando en pesos mexicanos. Ahora pensemos en dólares. Estamos hablando que esta casa te puede costar $20,000. $20,000. Y el precio por metro cuadrado a la venta, estamos hablando de $600 o $500 lo que cuesta el metro cuadrado de esta vivienda. Aquí estamos en Zapopan todavía, Zapopan, sí, es Zapopan. En Zapopan. Y se llama otra vez, ¿cómo? Villa Fontana Diamante. Villa Fontana Sí, Diamante. hay un Villa Fontana Aqua, pero ese es en Tlajomulco. Y aquí es Diamante, es en Zapopan. Ok, Se confunde nomás el Aqua y Diamante. excelente. Y son los mismos departamentos allá en Tlajomulco Ujú. que aquí, nada más pues la zona y todo. Pero son los mismos, igualitos. ¿Y cuánto tiempo lleva? Me decías. Ya Aquí ajá, este este desarrollo. fraccionamiento, unos 15 años, Bastante. sí, más o menos. Entonces, esta casa, o sea, este edificio puede tener 15 años. Sí, Pues no está tan mal, ¿verdad? Para tener 15 años. sí, está bien. No Está sé. bien. Y fíjate cómo no se ven grietas. O sea, se ve sólido. Ujú. La pasta le ayuda quizá un poquito a la grieta. Bueno, de repente ahí hay algunas, pero para tener tantos años, claro, es que esta es tabla roca. Más bien es porque se separó la pieza del tabla roca del muro, pero no es una grieta, Es tabla no roca. es una grieta estructural. Ujú. Gente que vive sola, Ujú. a veces quita la tabla roca y hace una sola habitación. Ah, sí, Sí, me ha tocado ir así a visitar así a gente y viven solos o que rentan sus casas y es una sola habitación, nomás quitan la tabla roca, lo que las divide. por eso lo hacen así, ¿verdad? Sí, Para por si darle la quieren hacer, flexibilidad a las ajá. personas. Y te quedas con dos puertas y ya, ¿verdad? Ujú. O quién sabe, igual y también cancelan una después. Algo que sí me llama la atención es el material de las puertas. Ahí sí, pues se fueron a lo más económico, ¿verdad? Lo más de lo más de lo más. Sí, 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 sí. Pero, pero fíjate, por 400,000 pesos ya tienes tu casa, ¿verdad? Ujú, ¿Y sí. cuánto crees que se pueda pagar la mensualidad? Lo que veíamos, ¿no? Que cuando lo tramitas con el Infonavit, ¿cuánto crees que pueda ser como el pago que se hace? Pues como le había comentado, pues depende ya del salario de cada quien, Ujú, cuánto quedan de acuerdo con Infonavit, cuánto le pueden descontar, pues vendrían siendo unos 1,500, yo digo, al mes, ujú. más o menos, ya depende del salario, que es el salario mínimo, unos 900 pesos al mes.
cuando te están ganando el salario mínimo. Eso es lo mínimo que puedes pagar para adquirir la vivienda. Sí, Esos tengo 900 al entendido. mes, Ajá. que son jóvenes. Estás Sí, hablando eso de no es- $45. Ujú, $45 al mes, te compras esta vivienda. ujú, Qué locura, es una vivienda de $45 ujú. mensuales. Es interesante, ¿verdad? O sea, habrá viviendas más económicas. Tlajomulco. Te- Partes de Tlajomulco, sí. Hay lugares que de plano están muy solos y son más económicos, a lo mejor por la inseguridad, todo eso, que vienen llegando hasta los 250 un departamento, así como 280 más o menos, Igualito que este, igualito a este. 280,000 Lo pesos, que pasa es que Tlajomulco hicieron más primero allá que aquí, pero en $14,000. no se pobló, Ujú, quedó igual. En Tlajomulco no se pobló. Aquí sí se pobló en Zapopan. sí, aquí en Zapopan, sí. Ujú. Tenemos que ir a conocer esos de Tlajomulco, Y ¿eh? luego hay muchos departamentos abandonados. Hay mucho abandonado. Hay muchos departamentos abandonados. Allá en Tlajomulco sí, están, pues la mayoría, es que Tlajomulco primero hicieron allá en Tlajomulco porque mi hermana compró allá, sacó casa allá más bien, pero varias les estaban dando casa allá porque aquí todavía no existía Villa Fontana ni los molinos, y allá fue el primer fraccionamiento que hubo de Infonavit, pero como no sé por qué motivo no se pobló allá. Muchos se vendieron allá o abandonaron, están pagando la casa, pero, pues, o la dejaron de pagar, no sé, pero abandonaron allá en Tlajomulco. No sé si por inseguridad o por el motivo que sea, pero nunca se pobló allá. No está poblado allá. Si usted va para allá, va a ver muchas casas abandonadas. Que yo creo que ya ni las pagaron porque, pues, no se pobló, pues. No funcionó, pues, allá las casas del Infonavit. Tenemos que ir, Y ¿eh? muchas abandonadas, ¿eh? Deberíamos de ir un día para ver. Vamos a ir a Muchas verlas. abandonadas y no, pues, no hay como en Molinos, por ejemplo, que ya hay 3 aurreras, que ya hay Oxxos, prepa, secundaria, y antes, pues, no había. Y ahorita, vea, está bien poblado, ahorita a donde fuimos, Sí. y allá no hay nada, está todo lejos. Está muy feo para allá. Muy solo, Muy pues, no han solo. llegado los servicios. Nada. Tlajomulco es muy grande Tlajomulco, solo que hay ciertos lugares que de plano no se poblaron muy bien y hay un poquito más de inseguridad en muchos lados, tanto como en muchos lados que hay también lugares muy bonitos y sí se poblaron y todo, como Chulavista, todo ahí sí está muy Pero poblado. más para allá donde vive tu tía, dice Ajá. la vecina que allá agarró una casa ella y que nunca se pobló. Ajá, sí me ha Ajá. tocado ir a lugares donde hay gente que se mete nada más hacia los Ah, departamentos porque sí. no tienen dueño, o Ajá. los abandonan o los dejan de pagar, por eso están bien baratas las casas allá, porque ya las rematan de gente que ya no las pagó y no quiere vivir allá. Ujú. Pero hay No muchos quiere. departamentos solos, así hasta cuadras así solas, o gente que está de paracaidista, llegan y se meten allá a vivir. Qué interesante, ¿eh? Sí, cuando La- guste vamos para allá y vemos. Sí, estaría muy bien, ¿eh? Vamos a hacerlo porque de eso se trata esto, jóvenes. Tenemos que investigar y analizar y entender, ¿verdad? Esas dinámicas, el por qué no se desarrollan ciertos lugares y, y todas las cuestiones alrededor Sí, cierto. de la vivienda. Pues muchísimas gracias, ¿verdad? Por No, ¿de invitarnos qué? acá, por compartirnos. Igual invitarlos a los que nos están viendo a que nos escriban a contacto@cotaparedes.com para visitar sus casas. Pueden ser en cualquier parte de México porque queremos conocer cómo viven las personas, cómo son las viviendas desde las más económicas a las más costosas, Estaría interesante. pero es muy interesante entender, ¿verdad? Entender las diferencias y Ujú. entender que Cada estructura de la casa, ¿no? sí, comprenderlas. Comprender cada estructura de la casa y cómo están hechas, porque si se da cuenta aquí es totalmente diferente a la anterior. Ajá. Aquí no sé, es diferente. Y en una casa particular o en otra que vayamos va a ser totalmente diferente. Es totalmente diferente a cada casa. Y eso estaría interesante que las personas sí
se escribieran y que mi casa... Exacto. Y estaría bonito, ¿no? Sí, sí, sí. Estaría muy bonito. Imagínate al rato estar viendo las casas también en otras ciudades, en otros países. Entonces, va a ser muy, muy interesante ver cómo vivimos todos en este la verdad que planeta. sí. Conocernos más a fondo. Conocer más a través fondo. de las casas. Exactamente. ¿Sí? Conocernos a través de las A través de casas. las casas. Es cierto, jóvenes, aprovechamos para invitarlos a que vayan a suscribirse al canal de Gaby. ¿Cómo se llama tu canal, Gaby? Día a día en casa de Gaby. Día a día en casa de Día a Gaby. día en casa de Gaby. ¿Y qué vas a estar compartiendo? Las recetas, ayuda para el prójimo, ayuda para los perritos, como pueda ayudarlos y... ¿Qué más? Para los borrachos, ¿no? Para que se la curen con los perritos. Ah, está padre. Pero sí, todo eso, va a haber variedad. Y unos comentarios también que vi de costura. Ándale, de De costura. costura, que pues sí, todo eso, pero va a ser variado. Lo de mi casa. Recetas. Y la decoración de mi casa. Ah, la Esa decoración. la voy a... Tenemos por ahí pendiente las cortinas, ¿no? ¿No Sí, no te he las dicho nada, cortinas y Marce? los espejos de los baños también, pero No, no me ha dicho ya nada. no han dicho nada. Tenemos pendiente eso. ¿Usted no les ha dicho nada? Pues bueno. ¿Que yo no les he dicho nada? No, no, no. A ver, jóvenes. Hay dos empresas que dijeron que iban a donar cortinas y espejos de baño a la casa de Gaby y no lo han hecho. Entonces, ¿ahí qué? Estamos esperándolos. Ya estaba. Es que ya ustedes saben que llega diciembre y en diciembre No, se olvida uno del YouTube. toda la gente ya se empieza a pensar nomás en los buñuelos y en En las fiestas, en los regalos. las en las nochebuenas. reuniones. Pues vayan a seguirlas. Muchísimas gracias. Hasta pronto, jóvenes.